Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Celebramos esta fiesta en honor del Señor, la transfiguración del Señor, y también rezamos muy especialmente, uniéndonos a la familia de las servidoras de San Pablo, por el fallecimiento de Lila Arquideo, quien junto con el padre Echeverri Boneo fuera la fundadora, ¿no?, de las servidoras y también del colegio que lleva su nombre. Vamos a rezar, que también es el día de su cumpleaños, por su eterno descanso, para que el Señor también en el cielo premie toda su labor en favor de la educación católica en nuestra patria, por todo lo que ella ha hecho en favor de los demás. Preparamos nuestro corazón
reconociendo con humildad nuestras faltas y pidiendo perdón a Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, Padre Creador. Gloria a Dios, Padre Creador. Canten santos y ángeles del cielo. Gloria a nuestro Dios. Canten santos y ángeles del cielo. Gloria a nuestro Dios. Y a Jesús, nuestro Salvador. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito, confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas, y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos. Concédenos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser coherederos suyos. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrense la tierra, regocíjense las islas incontables, nubes y tinieblas lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra.
y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos esta fiesta en honor de Jesús, que es la Transfiguración, una fiesta que nosotros lo podemos enmarcar como una hierofanía, es decir, una manifestación de lo sagrado, del Dios mismo, a través de estos signos, primero a través de la misma persona de Jesús, que es una realidad, y también a través de distintos signos que aparecen en el relato, y que muchas veces están explicitados en íconos y en cuadros de la Transfiguración, que lo hacen más plástico para poder nosotros acercarnos a este momento concreto de la vida de Jesús. Un momento que, justamente como ocurre en la historia, aconteció. De hecho, lo recordamos también en uno de los misterios luminosos del Rosario. Y es justamente un momento que anima a los discípulos luego del primer anuncio que hace Jesús de su pasión y de su muerte, también por supuesto de su resurrección, pero que seguramente habrá causado mucha tristeza o habrá llamado mucho la atención a sus discípulos, que el maestro que venía a traer una buena noticia iba a morir como uno de los malhechores, ¿no? En la cruz, la peor muerte que podía haber en ese momento. Jesús los alienta 6 días después. Aquí no aparece, pero en el Evangelio, cuando uno lo lee de manera corrida, de los versículos anteriores, ocurre esto 6 días después del anuncio de Jesús de la pasión y de la muerte, ¿no? De su propia Pascua. Y se transfigura, ¿no? Allí aparecen todos los signos. La montaña, tradicionalmente se dice que es el Tabor, lugar más alto, en cuanto que nos une más al cielo, a la divinidad. La presencia de Moisés y de Elías como ese signo de la ley y los profetas, Jesús que viene a llevar a plenitud esa ley y el mensaje profético, la presencia de la nube, la voz del Padre, ¿no? Esa revelación que nos recuerda también al bautismo del Señor, donde a través de los signos y de las palabras, de los sonidos, se revela el Dios trino en el cual nosotros creemos, el presente, los discípulos que están allí sin entender demasiado, pero ellos tienen esta experiencia de la transfiguración de Jesús, el futuro que para nosotros también es presente, la resurrección de Jesús, cuando les hace bajar del monte y les dice: no hablen de esto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Es decir, es una revelación plena de Dios en signos, en tiempos, en mensaje, que, nos hace recordar que justamente toda nuestra fe, la creación del universo, tiende a ese encuentro con el Dios verdadero, con aquel que nos dio la existencia justamente porque nos ama y nos quiere hacer participar de su felicidad eterna. Uno puede decir, qué lindo el relato, pero ¿qué tiene que ver con nuestra vida? Todo lo de la fe tiene que ver con nosotros, ¿no? Salvo que hagamos una distinción excesiva entre lo que adherimos y lo que vivimos, o por ahí pensamos que el mensaje intelectual no tiene capacidad de transformación de nuestra existencia.
La fe abarca todas las dimensiones de nuestro ser, porque justamente es algo vital para nosotros, no es un dato más, es el gran dato que explica nuestra existencia y que orienta nuestra vida hacia la plenitud que Dios quiere para nosotros. Bueno, primero esto, la transfiguración nos habla de esa manifestación de Dios en la historia, y seguramente que Jesús ha tenido manifestaciones en nuestra propia vida. En ese camino hacia Jerusalén, ¿no?, que para nosotros puede ser gráfico de distintas realidades, ¿no?, momentos de dureza, momentos quizás también de prueba y demás, no están privados seguro de manifestaciones concretas de Dios, no están privados de experiencias cercanas de Jesús que nos acompaña, ¿no? Deberíamos hacer un poco de memoria también de las cosas buenas que Dios hace en nuestra historia, que hace también en la historia de otros, y que podemos decir con mucha claridad que son hierofanías, es decir, manifestaciones de Dios en nuestra vida. Quizás no con tanto esplendor o con tanta maravilla como podemos escuchar en el relato evangélico, pero no cabe duda que no es menos real que esta experiencia que tuvieron Pedro, Santiago y Juan. Por otro lado, cómo nosotros descubrimos hacia dónde nos lleva Jesús, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Aquello que explica lo más profundo de nuestro ser, que es justamente el cielo donde nosotros gozaremos para siempre de la presencia de Dios y de los seres queridos. También qué significa para nosotros contemplar, qué significa ser espirituales o contemplativos, donde esta invitación que hace Jesús a los discípulos de bajar del monte nos da justamente la clave más certera de lo que significa ser contemplativos y espirituales. Aquello que experimentamos lo llevamos a nuestra vida y lo compartimos con los demás. Más allá que Pedro dice una frase muy linda, qué bien que estamos aquí, Señor, no es lo definitivo aquí en la tierra, lo definitivo es en el cielo. Aquí en la tierra es el alimentarnos de estos momentos profundos de encuentro con Jesús, no para amarrocarlos o guardarlos de una manera, podríamos decir, egoísta en nuestro corazón, no para poner en función de nuestros intereses nuestra fe, sino todo lo contrario, es para convertirnos en servidores de Dios, servidores de Jesús, para poder llevar con toda nuestra existencia esta experiencia que tenemos de Cristo resucitado para los demás. Seguramente que nos quedaremos en el monte en un momento, pero sabemos que siempre tenemos que bajar. Esa es la voluntad de Jesús. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros, ¿no? Lo que a nosotros nos toca es dejarnos transfigurar por la gracia de Jesús, para que muchas veces a través nuestro el mundo pueda descubrir este rostro de Cristo que acompaña a todos. Quizás los momentos en los que estamos, hablar de Cristo no esté de moda. Nosotros debemos hacer moda, ¿no?, con nuestras palabras, pero también sobre todo con nuestro estilo de vida transfigurado por la gracia de Jesús. Vamos a pedir entonces al Señor en esta fiesta que nos regale esta gracia de poder aprender de nuestra propia historia donde se manifiesta la presencia de Dios, que podamos gozar de esa presencia de Dios en el hoy, teniendo esta capacidad de contemplar, de presenciar a Cristo en nuestra vida, que podamos proyectarnos hacia el futuro, ese sentido que nos da Dios que está en el cielo, que podamos también todo lo contemplado llevarlo a nuestros hermanos. Ofrecemos esta misa por las siguientes intenciones: por la salud de Brisa, Camila, Delia, Julio, Rafael, Ricardo, Berti, Teddy, Clarita, Sandra, Jorge, Susana, Florencia, Fernando, Ricardo, Jorge, Betina, Francisco, Noemí, Marta, Pedro, Juan, Olga, Augusto, Petrarca, Virginia, hermana Rafaela, Candela Correa, Gustavo, Elsa, Charini, Nicolás, Pablo, Cristian. Nos unimos a las intenciones a Santa Rita, a San Benito por la protección del argentino, en intención particular a San José,
por la defensa de los niños por nacer y por el fin de la pandemia, por el personal de los servicios esenciales y de salud, una intención particular a San Martín de Porres. También celebramos por la acción de gracias por los 2 años y medio del Padre José aquí en nuestra parroquia, al Espíritu Santo de Silvia, Dolores y familia, por la recuperación de Rafael y Lisbeth, por el cumpleaños de Agustín, Florencia Terren y María Lugue, a San José de Paula y Mercedes. Pedimos por el eterno descanso de Lila Arquideo, fallecida hoy en el día de su cumpleaños, Adelina Bunge en su 3er mes, María, Margarita, Victorio, Alberto, Claudia Díaz Gaudino, Blanca Dávalos, el padre Keegan, Fernando, Raúl, Ramona Florencia Mesa, René, Antonia, Martín, Agustín Javier, Jorge, Delma, Cora, Diego, Gustavo, Delia, Ramón, Mariano, Alejandro Cabrera Marenco en su 15º aniversario, Isabel Rodríguez Gainza, Susana, Mariano, Marcelo, Cora Bilbao, las almas del purgatorio y todas las intenciones que no nombramos pero que acercamos aquí al altar. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida, de gracia, sí. Juntos podremos ser como hermanos al fin, ese signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es de vida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor, que nuestra vejez, el cansancio también dejar a tus pies. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único, y por el resplandor de su luz, purifícanos de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido, y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz, y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en Él mismo, su cabeza. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Uno con sus voces sube a nuestro canto, Hosana, Hosana, Hosana a nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está en medio de nosotros, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Aurelio y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es El reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y ahora que te he recibido espiritualmente, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Enciende una luz y déjala brillar en la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar ante la necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar en la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar ante la necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oremos. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca siempre. Amén.
Hemos celebrado con alegría nuestra fe, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.